Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a hablar de la parte número 8 de la sesión 22 del módulo 5. Específicamente vamos a hablar de el sextil cósmico, el espigón celeste y el gran espigón celeste. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Comenzamos con el sextil cósmico. El sextil cósmico es una figura formada por dos semisextiles unidos por un extremo y cerrados por un sextil. Sabemos que los semisextiles facilitan hacer propio lo que se consigue a través del esfuerzo personal, implica ventajas favorecidas, es decir, que son favorables para adquirir cosas, derechos, lugares, ideas, etc. Y el sextil sitúa todo en el plano mental, ahí generar algún tipo de acción, movimiento para la creación y la obtención de lo que se necesita. Acá vemos el sextil cósmico, está conformado, como habíamos dicho, por dos semisextiles, que serían los de 30 grados, y un sextil que es el de 90 grados. Veamos acá para ir entendiendo cómo está configurado el sextil cósmico. Y entonces, igualmente, como lo hemos dicho en otras figuras o como figuraciones, hay tres planetas que se unen. Acá tenemos esos tres planetas, pero el requisito es que haya dos semisextiles. Acá vemos el primero, el segundo, y esos dos semisextiles o esos planetas unidos en semisextil, que sería, hay un semisextil entre Mercurio, Venus, y entre Venus y Urano otro semisextil. Para que se considere que hay un sextil cósmico, debe cerrarse con un sextil. Estaría acá, un sextil desde Mercurio hasta Urano, en el caso del ejemplo, obviamente. Se trata de una figura muy dinámica, pero que solo se manifiesta en el plano mental. Su cerrado flujo energético genera una sobreactividad mental que repercute en el plano material como un ralentizador o como un ralentizador de las actividades, de las tareas productivas, enlenteciendo el ritmo diario de acción. Generalmente los individuos que tienen esta configuración, las personas que presentan esta configuración, sienten un mayor interés por las cuestiones ideales. Todo tiene que ver con su mente, la dialéctica, lo mental, en detrimento tal vez de las realizaciones materiales y las actividades sociales. Se puede apreciar esa retirada temporal de lo social y al mismo tiempo una intensa actividad mental. Veamos en el caso de la actriz Greta Garbo este sextil cósmico. Acá vemos su carta astral. Vamos a limpiarla como siempre, esta carta, para poder apreciar el sextil cósmico. Y aquí lo vemos. En el caso de ella tiene un sextil cósmico entre Urano, entre Quirón y el nodo sur. Es decir, entre el nodo sur y Quirón hay un semisextil, entre Quirón y Urano hay un semisextil, y luego se cierra para conformar el sextil cósmico un sextil entre el nodo sur y Urano. Ahora vamos a hablar del espigón celeste. El espigón celeste es una figura formada por una cuadratura unida por un extremo a un sextil y está cerrada por un semisextil. La cuadratura supone el consumo de energía, el sextil implica una intensa actividad mental y el semisextil señala apropiaciones, ventaja, etc. Veamos la figura como tal, acá conformada, vemos el espigón celeste y vemos cómo está formada por
un semisectil de 30 grados, un sectil de 60 y la cuadratura que sería de 90 grados. Entendiendo el espigón celeste, este está conformado por tres planetas que se unen, una cuadratura, vemos acá la cuadratura entre Júpiter y Quirón, un sextil, vemos acá entre Quirón y el Sol un sextil, y eso se cierra con un semisectil que va desde el Sol hasta Júpiter. Acá lo tenemos. El espigón celeste crea una circulación de energía que sincroniza con esfuerzos de alto rendimiento. Va a representar un círculo de sucesos que resultan relativamente rápidos o acelerados, anuncia acontecimientos apresurados, sujetos a ciertos inconvenientes, obligaciones y tensiones. Indica situaciones en las que el individuo se ve empujado hacia nuevos intentos que obligan a rupturas con aspectos o con proyectos anteriores. Por un lado, supone adquisiciones a través de duros esfuerzos y una labor continuada. Esta es la mezcla de este sectil, este semisectil y esta cuadratura. La cuadratura es la que la va a crear estos inconvenientes dentro de la persona. En cierta medida supone una sujeción a planes de otras personas y una dificultad para realizar sus propios proyectos. Veamos en el caso de Mahatma Gandhi, en la carta astral, vemos acá su carta astral. Vamos a ver cómo está configurado ese espigón celeste y lo tenemos acá. Lo vemos allí, el semisectil entre Neptuno y Plutón. Hay un sextil entre Plutón y Urano y cerramos con una cuadratura entre Urano y Neptuno específicamente. Por último, dentro de este video vamos a hablar del gran espigón celeste. El gran espigón celeste está conformado, es una figura formada por una cuadratura, por un semisectil y un trígono. La diferencia que veíamos con el espigón celeste es que el espigón celeste era una cuadratura, un semisectil y había un sextil. En el caso del gran espigón celeste sigue manteniéndose la cuadratura, el semisectil, pero ahora está involucrado un trígono. La cuadratura significa fuertes consumos de energía, el sextil señala importantes adquisiciones o ciertas ventajas y el trígono supone protección y privilegio. Acá vemos cómo se vería esa figura del gran espigón celeste y ahí observamos el semisectil 30 grados, una cuadratura de 90 grados y cerrado por un trígono que serían los 120 grados. Entendiendo el gran espigón, está formado por tres planetas. En este ejemplo ahí vemos los tres planetas. Observemos que está integrado una cuadratura. Vemos una cuadratura entre Plutón y Júpiter. Tiene también un semisectil, ahí lo vemos, entre Júpiter y Marte. Y hay un trígono que se forma entre Plutón y Marte. Ahí estaría entonces el gran espigón celeste. Esta figura produce una corriente de energía que se asocia con un fuerte aprovechamiento del esfuerzo personal, aunque ahí hay involucrado una cuadratura, que va a generar siempre las tensiones. También debemos recordar que está de los aspectos benéficos o armónicos, está el trígono, que es el de mayor potencia.
Suele presentarse en personas que saben beneficiarse de cada uno de sus esfuerzos. Se puede esperar que señale una mente vigorosa y una potencial de acción muy marcado. Es normal esperar de estas personas una capacidad de acción y de movimiento superior al de la mayoría. Volvemos a la carta de la señora Indira Gandhi, la ex ministra, primera ministra de la India, que fue asesinada durante su ejercicio en el poder. Volvemos a ella porque también tiene dentro de su carta el gran espigón celeste. Acá vemos su carta astral, y acá hay una particularidad en ella. Acá vamos a observar esta carta, es decir, ya hemos limpiado la carta y vamos a observar cómo tiene exactamente dos grandes espigones celestes. Ahí hay dos. Vamos a separarlos para verlos con más detenimiento. Y observamos el primero, que se conforma entre Neptuno, Marte y Mercurio. Entre Neptuno y Marte hay un semisextil, hay una cuadratura entre Marte y Mercurio, y hay un trígono entre Neptuno y Mercurio. El segundo sería entre Marte, entre Mercurio y el nodo norte. Tenemos entonces que entre Marte y Mercurio hay una cuadratura, teniendo un semisextil entre Mercurio y el nodo norte, y luego un trígono que va desde Marte hasta el nodo norte.